Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre. Mi Señor, y hoy recordamos tu cruz, aquel sacrificio, Señor, en donde tú diste tu vida a causa de nuestros pecados, Señor. Bendecimos tu nombre y te reconocemos hoy. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó
prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Vida nueva para el mundo. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar,
Vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones y las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Pero independientemente de esto, será un viaje que vamos a enfocar en estos mensajes a las iglesias, y sabemos que será un viaje maravilloso del 7, para que lo apuntes en tu agenda, al 18 de junio. Del 7 al 18 de junio. Así es, estamos muy emocionados y expectantes. No cabe duda que Dios no deja de sorprendernos y Dios hace las cosas nuevas. Y este es un viaje nuevo, una experiencia nueva, un lugar nuevo que nunca hemos ido. Así es que no te lo puedes perder. Apúntate, inscríbete. Va a ser un viaje inolvidable. Es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo.
Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar la serie del libro de Nehemías. Para este momento ya hemos estado viendo toda la historia alrededor de, y hoy ya iniciamos con este estudio expositivo del libro de Nehemías. Pero antes de iniciar te pido, oremos una vez más antes de comenzar la predicación de la palabra. Señor, en este momento queremos pedirte que seas con nosotros, que tú nos permitas entender tu palabra, que nos permitas ver con claridad qué es lo que tú tenías que decir al pueblo de Israel, qué es lo que tú tenías que decir en ese momento y qué tienes que decirnos el día de hoy. Te lo pedimos y confiamos en que tú estás hablando a tu iglesia, en que tú sigues hablando a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 1, versos del 1 al 4. Así que te pido me sigas ahí en tu Biblia. Y yo te voy a leer la versión de las Américas, de la Biblia de las Américas. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Hilcías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron en la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. A partir del verso 5, Nehemías clama al Señor. Nehemías empieza a orar al Señor. Pero el día de hoy nos vamos a limitar a considerar estos primeros 4 versículos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es Nehemías? Nehemías, como ya hemos visto, es un profeta que es llamado por el Señor porque le es entregada su palabra. No obstante, su oficio o a lo que él se dedicaba era un trabajador del imperio, era un copero del rey. Ahora, ¿quién era un copero del rey? Un copero del rey no era un mesero, no era alguien nada más que llevaba la comida y se la entregaba al rey. El copero del rey implicaba un puesto de autoridad, implicaba un puesto de confianza, porque a través de ellos era resguardada su vida. Hermano, mira, pensemos en esto. En el imperio de los persas, y bueno, a lo largo de la historia, nosotros observamos esa lucha de poder, en donde podemos encontrar cómo reyes son asesinados mientras duermen, o reyes reciben un golpe de estado, o son traicionados por sus familias, etcétera, etcétera. Así que el copero del rey fungía una labor muy, muy importante. El copero del rey era una persona de confianza, tenía que ser una persona con la cual el rey tenía mucha intimidad. Incluso coperos de los reyes eran consejeros de una u otra forma con los reyes. Tal vez no de una forma formal, pero sí debido a esta cercanía tenían esa relación con los reyes. Y Nehemías está en esta situación. Nosotros recordamos cómo cuando Daniel y los demás el pueblo judío también están en el exilio, escogen a ciertos varones con características bien específicas, que fueran equipados, que fueran capaces, que fueran leales, etcétera, etcétera. Y Nehemías se encuentra en esta situación. Mira, ve el texto, vamos una vez más a leerlo. Nehemías se encuentra en Susa. ¿Susa en dónde es que está localizada? Bueno, Susa está alrededor de 1500 kilómetros de Jerusalén, en el actual Irán. Ahí se encontraba Nehemías. Ahora, Nehemías, nosotros leemos por el pasaje que él ya sabía la primera y la segunda expedición o regreso de parte del pueblo judío. Y de hecho hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Él quiere saber cómo es que ha pasado. Pero hermano, para este punto ya habían pasado varios años. Para poder entender y ver una cronología clara, te pido veas la pantalla.
Si la letra está muy pequeña para los que están hasta atrás, con toda confianza pueden acercarse con nuestro hermano de proyección al final y les puede pasar la imagen. ¿Sí la tenemos en pantalla? Ok. Mira, esta tabla es una cronología de Esdras, Nehemías y Esther. ¿Por qué? Como ya nos comentaba nuestro hermano Pablo en la ocasión pasada, el libro de Nehemías es considerado como un solo libro junto con Esdras por los judíos. Ahí no nos vamos a meter al tema de la autoría y demás, pero eran considerados como un solo libro. No obstante, nota la diferencia de tiempo entre Esdras y Nehemías. No es que cuando acaba Esdras, inicia Nehemías capítulo 1, verso 1, y es el día siguiente. No, mira, hay un tramo muy amplio. Entonces podemos ver aquí a Esdras del capítulo 1 al verso 6, en este tiempo del 500, en el ascenso de Ciro. Y vemos después a Esther en este periodo entre el 483 y el 473, la historia que se narra con Esther. En ese momento estaba reinando Jerjes. Y observamos ya con Nehemías la sucesión de los reyes persas, que en este momento se encuentra Artajerjes, hijo de Jerjes, que es en el tiempo de Esther. Entonces, Nehemías capítulo 1 al verso 13 vamos a observar todo lo que está aconteciendo en este momento, ya alrededor del 445 al 415 antes de Cristo. Entonces, nota que es un periodo bien amplio entre lo que se acontece y se narra en Esdras a lo que acontece después en el tiempo de Nehemías. Cuando Esdras y Zorobabel parten a edificar la ciudad, ellos habían empezado esta obra y aparentemente iba bien. Recordemos que hubo oposición, que hubo enemigos que no querían que siguieran construyendo. De hecho, Nehemías va a encontrar también una oposición, pero de forma clara podemos ver en Esdras cómo están construyendo, viene la rebelión, le dicen, oye, están construyendo y se están rebelando contra ti. Pero ahora pregunta, ¿por qué es que esto era un conflicto? Bueno, era un conflicto porque al ser el imperio persa tan grande, era común que se levantaran grupos sediciosos, grupos contra Persia, y lo que están argumentando en el tiempo de Esdras, aquellos opositores del pueblo de Israel, era que ellos querían eso, levantarse, querían rebelarse contra Persia, ¿no? Entonces llaman al rey a que pare la obra. Vemos el actuar de Dios, cómo continúa la obra, y no solo continúa, sino que aquellos que eran sus enemigos, el Señor los pone a servirles. Les dice a través del rey que les tienen que dar lo que necesitan, que van a bendecirlos en alimento, en todas las cuestiones materiales para poder edificar la ciudad. Pero avanza el tiempo y llega el tiempo de Nehemías, y aquí es donde encontramos el contexto y lo importante de la pregunta. Una vez más, vamos al texto. ¿Quiénes son los que llegan con Nehemías? Bueno, dice aquí nuestro pasaje que en el mes de Quisleu, que nuestro calendario correspondería al mes de noviembre, diciembre, en el mes de Quisleu llega Hananí, uno de sus hermanos. Este Hananí era, entendemos, su hermano biológico. No es que se refiriera a todos los israelitas como hermanos, sino que él era su hermano biológico. Y le pregunta, hermano, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Porque yo tengo las noticias de hace años que volvieron, pero no sé ahora. Recordemos algo que podremos decir que es obvio, pero hay que puntualizarlo. No existían redes sociales, no existía el internet, no podías entrar a una página y ver qué está pasando en algo a más de miles de kilómetros de donde tú estás. Aunque no podríamos decir que es tan lejano Susa de Jerusalén, 1500 kilómetros es algo considerable. Es como de aquí a Austin, Texas, aproximadamente, ¿no? O sea, hay una distancia considerable. Bueno, y Nehemías no lo sabía. Nehemías no sabía qué estaba pasando. Y ahí la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que le contestan esta comisión que viene con Nehemías? Vamos a ver el pasaje y le dice esto, que la ciudad en Jerusalén, de aquellos que se habían quedado en la cautividad, estaban en oprobio y en gran aflicción, y que esta muralla, las murallas en Jerusalén estaban derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Mira, en otras palabras estaba diciendo, es como si no hubiera pasado nada, es como si no hubieran regresado,
porque esto sigue destruido, esto sigue sin ser edificado. Ahora, nota cómo hay una distinción en los grupos a los que se refiere Nehemías. Él pregunta, ¿qué pasa con aquellos que sobrevivieron a la cautividad allí, en la provincia? ¿Dónde es allí en la provincia? ¿En dónde es? ¿Sí se entiende la pregunta? Él está diciendo, ¿qué pasó con aquellos que sobrevivieron allí en la provincia? ¿Qué provincia? Jerusalén. Se refiere a los que se quedaron en Jerusalén. Recordemos, hermanos, que en la cautividad hubo algunos que escaparon antes de que viniera la primera cautividad. Escaparon a Egipto, escaparon a otras regiones aledañas, porque intentaban escapar al juicio de Dios. Mira, y aquellos que lo lograron humanamente, evitaron este juicio de Dios, se estaban perdiendo de la restauración de esa bendición. Pero Nehemías le interesa, quiere saber qué pasó con ellos y qué pasó con aquellos que ya regresaron. Porque aquí está este grupo, aquellos que lo evitaron y aquellos que no lo evitaron, que no lo pudieron evitar, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Una vez más, para este momento ya vimos cómo Nabucodonosor fue derrotado, ¿recuerdas? Fue derrotado por el imperio persa. Entonces, pregunta Nehemías, ¿qué sucedió con ellos? Y nos dice la Escritura que había gran oprobio. Mira, hay que entender algo y hay que contextualizarlo. Las murallas en el Antiguo Testamento o en el tiempo en el que está escribiendo aquí Nehemías constituían la seguridad de la nación. Es decir, una ciudad sin murallas no había seguridad, no había confianza, no había gobernabilidad, eran susceptibles a ser atacados, susceptibles a cualquier daño. El día de hoy los países no tienen, o no todos, tienen murallas, ¿no? O sea, no tienen murallas, pero está delimitada. Este es mi territorio, tú no puedes pasar para acá, pero si pasas de una forma en la que no te lo permito, entonces ya entramos en un conflicto, ¿no? Ok, las ciudades tenían murallas y esto era resguardarlos de ataques, era para poder generar en la sociedad este aspecto de gobernabilidad, de cuidado, de un estado en el que estaban siendo protegidos. Y resulta que Jerusalén recibe Nehemías la noticia de que no están edificadas las murallas. Nehemías está recibiendo la noticia de que el pueblo no quiere regresar. Él está observando de que había muchos que no querían regresar y está observando este factor que determinaba en el corazón de los hombres miedo, ansiedad, sumado a lo que ya decía nuestro hermano Pablo en la ocasión pasada, que el pueblo ya se había acostumbrado y ya estaba tranquilo en este nuevo lugar. Ya tengo casas, recordemos que el cautiverio dura bastante, suficiente tiempo para poder asentarse en Babilonia, asentarse por el gobierno persa y decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo que volver. O sea, yo ya estoy bien, tengo mi casa, todo lo que tenía ya está destruido. Piénsalo, todos aquellos que estaban en este momento decían, es que eso ya está, es una ciudad en ruinas. ¿Yo a qué voy? Yo no tengo nada allá, no tengo parte allá, aquí está lo mío. Pero están olvidando el llamado del Señor que había dado a Jeremías cuando le dice, una vez que vayan, que sean llevados al cautiverio, yo volveré y los voy a hacer regresar, los haré volver. Yo lo haré, dice el Señor. Entonces en este momento Nehemías está escuchando esto. Y mira, aquí observamos el corazón de Nehemías. Observamos el corazón de Nehemías porque él estaba en una situación cómoda. Mira, su rango en el gobierno implicaba, y dicen algunos comentaristas, él se paseaba por los castillos, él se paseaba por los jardines reales, aquellas zonas que estaban remitidas, estaban exclusivamente diseñadas y planeadas para que aquí caminara el rey. Lo más bonito de todo el imperio estaba solamente puesto para el rey y Nehemías se paseaba por esos lugares. No tenía adversidad de comida. Tenía lo que él necesitaba y quería, pero Nehemías escucha esto. ¿Y sabes qué sucede? Su corazón se constriñe, se aprieta. Nehemías, podemos observar en su corazón un interés en aquellos que eran el pueblo del Señor, un interés en el cumplimiento de la palabra del Señor. Nehemías temía al Señor, hermano. De verdad, piénsalo, él pudo haberse quedado ahí. Había muchos que hacían esa pregunta, oye, ¿qué está pasando? Esto, y qué grave, qué complicado. Pues bueno,
Nehemías no se queda ahí. Nehemías no se queda con la noticia de lo grave o de lo oprobio o del conflicto, sino que él piensa, Señor, y de hecho es lo que vamos a ver en la próxima predicación, él empieza un llamado, una súplica al Señor. Vamos otra vez al texto. Nota la respuesta en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Nehemías decide enfocarse, dedicarse en estar clamándole al Señor, decide enfocarse en buscar la restauración del pueblo. ¿Por qué? Porque dice que fue afligido, se sentó y lloró. ¿Cuántos días? No nos dice el texto. No nos dice el texto si fueron 1, 2, 3 o 4 o una semana, no sabemos. Pero hermano, ese no fue nada más una noticia que lo hizo sentir mal y al día de mañana lo olvidó, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Oye, que sucedió tal cosa y qué feo, sí, está horrible. Y al día de mañana, como si nada, o sea, nosotros seguimos con nuestra vida. Nehemías escucha esto y se sentó y lloró. Estuvo clamando, ayunando y orando delante del Dios del cielo. ¿Por qué hacía esto Nehemías? De verdad, piénsalo. ¿Por qué lo haría? Él no era el sumo sacerdote. Él no era el rey de Israel o el descendiente de los reyes de Israel. Él no tenía la autoridad o el llamado, la obligación de hacerlo por su puesto. ¿Estás de acuerdo? Mira, muchas veces nosotros somos movidos a hacer o no hacer por obligación al puesto que tienes. Pensémoslo en tu trabajo. Muchas veces haces algo o no lo haces debido a que tú eres el jefe o eres el encargado de un área. Y lo que no hagan las personas que estén trabajando contigo va a repercutir en ti porque tú eres el encargado de esa área. ¿Okay? Muchas veces, eso también sucede en la iglesia, como servidores, hacemos o no hacemos en función de lo que yo soy. Soy coordinador, tengo que hacerlo. Y lo decimos así, o lo podemos pensar así. Soy coordinador, tengo que hacerlo. Tengo que buscar a mis hermanos, tengo que velar por ellos, tengo que organizar esto, porque si no me van a decir que por qué no sucedió. Pero lo que está sucediendo con Nehemías va más allá del deber, en el sentido del puesto. Está hablando en el corazón. Nehemías escucha esto y lo entristece en sobremanera. Porque Nehemías temía al Señor. Es un hombre que podemos observar, tenía un corazón conforme al corazón de Dios y era un hombre que actuaba. Es decir, Nehemías no se quedó diciendo, ¿sabes qué? Voy a orar por ustedes, voy a orar por ellos. Nehemías, ¿qué hizo? Actuó. Y ese primer paso fue la oración. No estoy diciendo que no oremos, hermanos, hay que orar. Pero si tú y yo vemos la oración como un paliativo, como algo, es como un paliativo, es como una pastilla que te tomas que realmente no te sana, pero lo haces para que estés tranquilo, estés en paz. Si lo ves así, pues voy a orar, o tengo que decir que voy a orar porque ese es el lenguaje cristiano. Tú y yo no estamos entendiendo el punto de la oración. Y Nehemías no solamente se pone a orar, sino que se pone a actuar. Ahora, en este libro, en el libro de Nehemías, y en específico en en el capítulo 1, versos 1 al 4, podemos ver con profundidad ese corazón. Vamos a notar qué es que hizo Nehemías. Dice que ayunó. Estuve ayunando. ¿Pero qué es el ayuno? Aquí vale la pena hacer un paréntesis para que todos entendamos qué es el ayuno. El tema del ayuno es un tema tan desconocido en la iglesia, aunque lo escuchamos. Es decir, lo hemos observado en la Escritura, pocos son los que lo entienden y todavía menos los que los practican. Algunos lo ven como algo religioso, por lo cual no lo hago. Algunos no hemos considerado a qué es a lo que hace referencia el ayuno. El ayuno no es una restricción únicamente de comida, no es hacer una dieta. ¿Sabes qué? No desayuné hoy, estoy ayunando, pero porque se te olvidó o porque no trajiste comida. No, eso no es ayuno. El ayuno bíblico sí tiene que ver con restringirse del alimento, pero con un propósito específico. Hay una intencionalidad espiritual, no es para bajar de peso, no es para reducir calorías en tu día, no, el ayuno tiene ese propósito, enfocar tu mente
en aquello por lo cual estás clamando. Nosotros observamos cómo en el Nuevo Testamento Jesús hace una comparación entre sus discípulos y entre aquellos que son hipócritas. Y dice, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Ahora, primera pregunta. Aquí dice el pasaje, o Jesús está hablando de que el ayuno es como algo extraño en la vida del creyente. Él dice, cuando ayunéis, no si ayunáis. ¿Cuál es la diferencia? El Señor está asumiendo que es algo que vamos a hacer, algo que va a suceder. Pero lo que está enfocando aquí el Señor, y eso de hecho es el lenguaje que ocupa con la ofrenda, es el lenguaje que ocupa con la oración en este mismo capítulo. Y cuando oréis, no lo hagas como los hipócritas, y lo describe, ¿no? Y cuando ofrendes, no lo hagas como los hipócritas. No dice, y si algún día se te ocurre ofrendar, y si algún día se te ocurre orar. No, Él entiende que es parte de la vida de aquellos que son sus discípulos, pero Jesús quiere que lo entiendan. Entonces, ¿qué habla del ayuno? Él dice que aquellos hipócritas lo hacen nada más para que los demás vean que están ayunando. Se demacran, ¿no? Se dejan para que cuando les preguntan, oye, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? No, es que estoy ayunando. Llevo varios días ayunando al Señor. Porque quieren ser vistos, o sea, quieren que vean su espiritualidad. Quieren que se vea qué santos son, ¿no? Qué tan intensamente están buscando al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Tú en secreto, límpiate la cara. Después de que acabes de ayunar, vuelve a comer, ¿no? O sea, no necesitas mostrarle al mundo lo que estás haciendo, porque yo soy el que te conoce. Ese es el énfasis de estas enseñanzas de la oración, la ofrenda y del ayuno. Es, no busques el reconocimiento del público, sino el mío, porque el que te ve en lo secreto te recompensará en lo público, ¿no? Y por el lado contrario, el hipócrita busca el reconocimiento del público y no le interesa que eso sea un acto agradable o no delante del Señor. Pero volvamos al ayuno. Nosotros observamos que es una práctica que no es religiosa. Y aquí viene un punto, hermanos. Nos hemos ido, o muchas veces nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Hacia este lado, en donde practicamos ciertas cosas de una forma incorrecta, y que ahí puede caer muchas cosas, como por ejemplo la oración. Porque Jesús dice, no busques vanas repeticiones. Y principalmente a nuestra mente viene el rosario, esta cosa. Pero no nos ponemos a pensar que las vanas repeticiones también hacen referencia a cuando tú y yo oramos y hablamos, pero nuestro corazón no está vinculado con lo que estamos diciendo. Solamente hablamos por hablar. O oro por orar, porque dije que voy a orar por ti. Vale, vente, vamos a orar por ti. Pero no estoy vinculado con lo que estoy orando. Esas son vanas repeticiones. No impresionamos al Señor. Pero nos vamos a los extremos. ¿Sabes qué? Entonces no voy a orar por nadie. Entonces no. Cuando me pase en el que ore por alguien, mejor no lo voy a hacer porque va a ser hipócrita, etcétera, etcétera. Bueno, también nos puede pasar con este tema del ayuno. Nos podemos ir al extremo. No, es que eso es religioso. No es religioso. El Señor nos dice cómo hacerlo. El punto está en el corazón. ¿Y qué sucede con Nehemías? Nehemías decide abstenerse de esta comida. Nehemías decide ponerse en oración porque él está clamando. Él está pidiéndole al Señor dirección para que su pueblo sea restaurado. En ese pueblo, en Jerusalén, a miles de kilómetros de donde él está pensando en el cumplimiento de la palabra de Dios de hacerlos volver. ¿Recuerdas qué nos dijo nuestro hermano Pablo en la clase, en la predicación pasada? Que fueron pocos aquellos que volvieron. No tenemos un porcentaje exacto, pero fueron pocos. Lo que estaba angustiando el corazón de Nehemías es: Señor, que tu pueblo vuelva. Señor, que tu pueblo responda, que tu pueblo obedezca, que tu pueblo confíe en ti, porque eso era lo que estaba implicando. Yo no vuelvo porque yo no confío en que allá voy a estar bien. Yo no confío en que allá voy a recibir lo que tengo aquí. No estaban confiando en el Señor. Ese era el punto crucial. Y Nehemías está enfocado y pensando en eso. Lo que nos lleva a considerar otro punto: la persistencia de Nehemías. Una vez más, versículo 4. Día y noche. La respuesta de Nehemías es más que un simple capricho. Verso 4, ¿no? Como observamos. Él perseveró en la oración
y en el ayuno. Es un indicio de cuáles eran sus prioridades y de la profundidad de su fe. Continúa con una oración y el ayuno por algunos días, como observamos día y noche, porque estaba convencido de que el Señor puede responder a sus oraciones. Por eso es que lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo para convencer al Señor. Él estaba convencido de que el Señor respondía a las oraciones. Él estaba convencido que el Señor iba a cumplir su palabra. Porque para este momento de Nehemías ya se había cumplido el regreso. Se estaba cumpliendo este regreso. Pero Nehemías estaba convencido de eso. Su fe lo llevó a actuar. ¿Notas esa situación que tú y yo observamos también en Santiago? La verdadera fe actúa. Aquel que no tiene fe no actúa. Es importante. No es que nuestras obras nos van a ganar el favor del Señor. No es que tú me puedas mostrar tus obras sin fe. No, yo te mostraré mi fe por mis obras. La verdadera fe actúa, porque la verdadera fe confía en el Señor. Por eso estaba orando Nehemías. Por eso Nehemías estaba clamando para que le permitiera regresar. Y mira, es una tentación seguir avanzando aquí porque... ¿Y por qué digo tentación? Porque quisiera entrar en el versículo 5 y en lo que resta del capítulo 1 para llegar al 2, pero hay que limitarnos únicamente a estos 4 versículos. Nehemías estaba clamando por eso, porque él creía en el Señor. Dice Andrew Murray, no dejes, escucha esto, no dejes que el retraso haga temblar tu fe, ya que es la fe la que te dará la respuesta a su tiempo. Cada oración que se cree está un paso más cerca de la victoria final. Madura la fruta y conquista los obstáculos en el mundo invisible y acelera el final. Hijo de Dios, dale tiempo al Padre. Él sufre mucho por ti. Él quiere que tu bendición sea rica, plena y segura. Dale tiempo, pero sigue orando día y noche. Y sobre todo, recuerda la promesa. Os digo que pronto les haré justicia. Él está aplicando este comentario a Nehemías. Nehemías está diciendo, Señor, por favor, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? Señor, ¿por qué no se han restaurado? De verdad, piénsalo de esta forma. En la mente de Nehemías podría anclarse que era un fracaso lo que había pasado. Porque ya había estado ahí Esdras y Zorobabel. ¿Y cuál es el resultado de esa inversión, de ese tiempo, de esa labor? Las murallas siguen destruidas. Las puertas siguen quemadas. En otras palabras, desde que fuimos llevados, nada ha cambiado. Hubo un pequeño avivamiento y después otra vez todo bajó. Hubo un levantamiento y hay que volver a la ley, hay que escuchar la palabra del Señor y otra vez el pueblo se vuelve a la desobediencia. Mira, permíteme aplicar esto al día de hoy. Porque Nehemías encuentra esta necesidad en el reino. Yo te quiero hacer esta pregunta. Mira, la necesidad del reino del día de hoy. Porque tú y yo no estamos, o la iglesia no se refiere a un reino de un pueblo en específico, ¿no? Pero somos incrustados al reino del Padre, al reino del Señor. De hecho, la Escritura, al referirse a la iglesia, se refiere muchas veces como una edificación. Se refiere como una estructura en donde cada quien como piedras vivas son construidas. Se refiere a la iglesia como la casa de Dios. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué necesidades observas en el reino el día de hoy? No en un reino como el de Nehemías, en el pueblo étnico de Israel y murallas físicas. La iglesia no tiene murallas físicas. Pero ¿qué necesidades observas tú en el reino el día de hoy? O déjame plantearla otra vez. ¿Qué necesidades hay en la iglesia local? Esta, con personas concretas, con conflictos concretos. ¿Qué necesidades hay en la iglesia del día de hoy? La iglesia la podemos ver como un círculo. Imagínate esto, imagina un círculo. Ya hay 3 grupos principales. El primer grupo está fuera del círculo.
Aquellos que están fuera del círculo son aquellos que profesan ser creyentes, que profesan creer en el Señor, pero que no asisten a la iglesia, que no se comprometen genuinamente con ninguna iglesia. Son gente que cree que con estar en su casa y ver algún video o reunirse en su casa y porque lee la escritura y ora, y a lo mejor algunos van a su casa, es suficiente. Es más, en su mente ellos son agentes libres. Mira, en el lenguaje del béisbol ellos son eso, un agente libre. No está vinculado con ningún equipo. El segundo grupo está dentro del círculo, pero en los límites del círculo. Recuerda que la iglesia es el círculo. Ok. Este segundo grupo va a la iglesia, porque eso es lo que se espera de un creyente. O sea, va a la iglesia porque es el llamado a congregarse, pero aún así yendo a la iglesia no se compromete con nadie. No es conocido por nadie ni le interesa a nadie. Solamente viene, se sienta, escucha, recibe y se va. Pero también hay un tercer grupo. Un tercer grupo que está comprometido apasionadamente con la iglesia, que se relaciona con los hermanos, con unos y otros, que anima a los hermanos, que exhorta a los hermanos, que corrige a los hermanos y es corregido, animado, exhortado por los hermanos. Bueno, este tercer grupo es aquel grupo al que nos llama a todos el Señor. Esa es la iglesia, lo otro no. De hecho, hay un escritor llamado Joshua Harris que tiene un libro titulado Deja de coquetear con la iglesia. Deja de coquetear con la iglesia. ¿Y por qué dice esto? Él da el perfil de personas que se dedican a coquetear con la iglesia y da 3 elementos. Primer elemento, aquellos que se dedican a coquetear con la iglesia son personas sumamente egoístas. Vienen a la iglesia pensando ¿qué programa hay? ¿Qué alabanza hay? ¿Qué buen espectáculo pueden montar? ¿Qué me pueden ofrecer? Todas sus preguntas es ¿qué pueden hacer por mí? Y si no lo encuentro, me voy. En su mente no es ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Yo estoy en esta iglesia local, son mis hermanos, ¿qué puedo hacer yo por ellos? No, en su mente es ¿qué pueden hacer ellos por mí? La segunda característica de estas personas que se dedican a coquetear con la iglesia es que son muy críticas, sumamente críticas. Dicen, mira, es que en la iglesia esto está mal, la predicación no estuvo tan buena, no fue exegética, no fue trazada correctamente, la relación en cómo te atienden son muy secos, no me gusta. Se dedican a criticar, pero ven a la iglesia como algo ajeno a ellos. Ellos se separan emocionalmente de la iglesia. Mira, es como, decía alguien como un ejemplo, había 2 hombres sentados en una banca y estaban viendo pasar a una mujer y le dice uno al otro, esa mujer tiene un matrimonio terrible, tanta amargura, tantos conflictos, es sumamente infeliz, es terrible su matrimonio. Y le pregunta al otro, ¿y cómo lo sabes? Es que es mi esposa. Y muchos ven así a la iglesia, es que está horrible, está terrible, hay mucha hipocresía, hay pecados, unos se mienten a los otros, te ven feo, no te tratan con amor, porque cada quien nos gusta definir el amor según queremos, no nos ponemos a ver qué dice la escritura, cada quien dice el amor que quiere. Y vemos a la iglesia como algo lejano, como personas en un grupo aparte de mí. Y otro aspecto que observamos en aquellos que se dedican a coquetear con la iglesia es una independencia. Se caracterizan por su independencia. A ellos no les gusta que nadie se meta con ellos, es decir, que nadie les pregunte su vida, que nadie les pregunte cómo es que están en su matrimonio, en su trabajo, que nadie les pregunte cómo es que administran su dinero, que nadie les pregunte si están obedeciendo al Señor, porque son orgullosos y no quieren a nadie porque entienden que no necesitan a nadie. Son aquellos que creen que se pueden hacer a sí mismos. Son llaneros solitarios, son el Superman cristiano, el Batman cristiano. Aquel superhéroe que no necesita a nadie, que está para dar, pero no para recibir. Y también esta parte del orgullo se muestra en el que no solamente no es que deja entrar a nadie porque no necesita de nadie, o él cree que no necesita de nadie, sino que no deja entrar a nadie porque no quiere que nadie lo vea tal cual es.
Porque si entran y realmente lo conocen más allá de lo superficial del hola hermano, buenas tardes, bueno, van a conocer cómo es, van a ver sus pecados. Hermano, estas características pueden estar aquí en esta iglesia el día de hoy, en personas concretas el día de hoy. Mira, si tú estás en esa situación, el Señor quiere que te vuelvas y te arrepientas. Nehemías escucha el llamado, escucha esta necesidad y no dice, bueno, que los sacerdotes hagan su trabajo que tienen que hacer, que los reyes hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué hace Nehemías? Ay, Señor, te pido por tu pueblo. Señor, por favor, permíteme volver. Nehemías vuelve a Jerusalén y él encabeza este regreso. No porque era obligado, es porque él deseaba lo que el Señor deseaba y anhelaba lo que el Señor anhelaba. Y permíteme volver a la pregunta, ¿qué necesidades hay en el reino el día de hoy? ¿Qué necesidades hay en tu iglesia local el día de hoy? Mira, o tú y yo estamos en esta perspectiva lamentable que nos narra Joshua Harris, o estamos en el otro lado, en que escuchamos la necesidad y nos movemos, oramos y actuamos. Hermano, Jesús dijo, hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del discipulado? Equiparnos, enseñarnos, observarnos y cuidarnos, porque enseñarles a guardar lo que les he mandado implica no solo en la doctrina, no en solo que tengamos el conocimiento correcto, sino que vivamos de acuerdo a eso. Significa que no es solamente una cuestión académica de ya se dio la clase, listo. No, es una cuestión de relacionarnos, de levantarnos. Nehemías pudo haber dicho, yo estoy en el reino, qué mal que le están pasando, déjame orar por ellos, pero no, dejo esto y voy a volver allá para ayudar a construir. Nehemías no llegó para decir, a ver, vamos a trabajar, tú haces esto y tú el otro y tú el otro. Nehemías se puso a trabajar con ellos. Ese es un líder. Es un líder. Estaba trabajando, estaba inmerso. Bueno, hermano, una vez más, y permíteme aplicarlo, tú no eres llamado de acuerdo a lo que tú tengas como un rango o un puesto en la iglesia, sino que tú eres llamado porque eres hijo de Dios, a servir a los demás, a ser discípulo, a entregarte por amor. Se necesita predicar, predica. Se necesita un consejo, aconseja. ¿Qué te impide? ¿Qué te lo impide? Lo que nos lo impide es nuestro orgullo. Lo que nos lo impide es nuestra arrogancia. Lo que nos lo impide es que nosotros no estamos deseando lo que el Señor desea. Oh Señor, tú has dicho, Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Te acuerdas de esa cita? Mateo 16. Ok, ¿en qué momento Jesús de forma física está edificando su iglesia? Física. O sea, Jesús no está caminando en la iglesia de Nesa, ¿o sí? No de forma física. Jesús hace su obra en la iglesia a través de la iglesia. Jesús hace la obra en la vida del creyente a través de la iglesia. Sí, de forma personal, pero también a través de la iglesia. Bueno, el Señor había prometido que los visitaría y los haría volver, y que volverían y reedificarían el templo, reedificarían las casas, reedificarían la ciudad. ¿Y cómo es que iba a suceder? Con personas, con su pueblo, que se moviera en obediencia y fe. Esa es la fe que actúa. Nehemías, debido a eso, actuó. No estaba buscando algo que el Señor no buscara, sino debido a que él sabía que era el deseo del Señor, él se pone a clamar. Él se pone a clamar. Y mira, algo que nosotros observamos en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, es a los hombres de Dios diciendo, Señor, que los pueblos no digan qué pasó con tu pueblo, que los pueblos no digan qué pasó con su Dios. A ellos les interesa profundamente que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Eso es lo que a ti y a mí nos mueve o no nos mueve. Cuando tú y yo cruzamos esa línea, cuando tú y yo vamos en obediencia al Señor de lo que Él dice que es un discípulo, no lo que yo digo que es un discípulo, nuestro interés principal es que nuestro Señor sea exaltado.
De lo contrario, nuestro interés principal es que yo sea exaltado. Y yo no quiero estar en una situación en la que voy a estar incómodo. Por último, Joshua Harris, Joshua Harris dice que estas personas que se dedican a coquetear con la iglesia tienen una mentalidad de consumidor. Ellos buscan el mejor producto por el precio de su domingo. Como resultado, son inconstantes y no se involucran a largo plazo. Es como un amante inquieto que busca siempre algo mejor. Ese es el resultado. Ven a la iglesia como un McDonald's, en la que yo puedo ir el día de hoy a esta, y en la que sigue yo voy a la otra, a la que está en la próxima calle, en la que sigue voy a la de allá, porque me gustó más el día de hoy la hamburguesa acá. Ese no es el llamado del Señor. Y Nehemías entiende eso. Sigue diciendo que oró delante del Dios del cielo. Quiero que consideremos esto. ¿Quién es a quien estaba orando Nehemías? Estaba orando a aquel que formó la tierra, que formó el universo, que formó de la nada a Adán y Eva, aquel que llamó a la existencia todo aquello que no existía y que lo sostiene, aquel que pone reyes y que quita reyes. Artajerjes estaba ahí, ¿por qué? Sí, podríamos hacer un análisis humano en que vencieron en una guerra contra Nabucodonosor. Sí, podríamos hacer un análisis humano de que este Jerjes era muy noble, de que era muy intelectual y por eso fue el sucesor. Podemos hacer muchos análisis humanos. Y mira, todos estos acontecimientos son permitidos y guiados por Dios, de tal forma que podemos afirmar que ese rey estaba ahí porque el Señor lo había puesto. Podemos afirmar que Nehemías estaba ahí porque el Señor lo había puesto ahí. Bueno, delante de ese Dios es el que está orando Nehemías. Delante del Dios que es fuego consumidor. Delante del Dios en el que nos movemos y existimos. Delante del Dios que no hay imposibles. Y a Él viene. Nehemías no se pone a solucionarlo en su forma. Nehemías no se pone a resolverlo según lo que él cree es mejor. La oración, hermano, escucha esto. La oración demuestra nuestra confianza al Señor. Aquel que no ora demuestra su autosuficiencia, su orgullo, porque dice, o bueno, a lo mejor no lo decimos de forma literal, pero cuando no oramos le estamos diciendo al Señor, yo lo puedo hacer, que ya me la sé, que ya lo he vivido, ya sé que A más B es esto. No era porque Nehemías tuviera una capacidad estratégica o intelectual superior. Hermano, Nehemías confiaba en el Señor. Y es lo mismo que tú y yo somos llamados el día de hoy. La obra de Cristo, y volviendo a los tiempos actuales, la obra de Cristo en su iglesia no depende de tu capacidad. No depende de qué tan bueno es que tú eres ya ahorita. Depende del Señor. Pero la pregunta es, ¿tú confías en Él? Porque mira, muchas veces nos paralizamos para hacer o no hacer porque nos vemos nada más a nosotros mismos. No, es que no sé evangelizar. No, es que no sé aconsejar. Y nosotros somos nuestro estándar. Y como yo considero que yo no soy bueno, yo no hago, yo no actúo. Pero lo que me está impidiendo hacer o no hacer, de nuevo, es orgullo. Yo no estoy confiando en Él. Yo estoy confiando en mí. Nehemías no confió en que tenía el mejor plan. Nehemías ni tenía un plan. De verdad. Nehemías cuando escucha esto no dice, ok, me voy a sentar, voy a trazar todo esto y después ya. Nehemías lo primero que hace es orar. Lo primero que hace Nehemías es decir, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdanos. Y después de esto, el Señor provee todo. El Señor provee todos los medios para la restauración. Requería esfuerzo, hermano. La soberanía de Dios no niega el esfuerzo humano. Esto es importante resaltarlo. El hecho de que el Señor haya trazado todo desde el principio, el hecho de que el Señor haya trazado incluso los medios por los cuales van a acontecer, no niega nuestra responsabilidad en el sentido del esfuerzo. Pregunta, ¿Nehemías tenía que esforzar? ¿Los constructores tenían que esforzarse?
El traslado del material, el traslado desde Susa a Jerusalén, ¿iba a implicar cansancio, esfuerzo? Sí. Pero ¿por qué es que lo hizo? ¿Por qué abandonar este momento en donde él está en un estándar en el que era difícil llegar? No era que tú podías meter tu currículum para ser copero del rey y ya te lo aceptaban y empezabas a trabajar como copero. Había un proceso que él había ganado la confianza del rey, había ganado la aceptación, era un hombre leal, era un hombre con cualidades. ¿Por qué Nehemías responde? Porque amaba más al Señor. Amaba más al Señor y sus planes que sus propios planes. ¿Tomas más tus planes o amas más los planes del Señor? Porque una vez más, permíteme regresar a este ejemplo del círculo. Aquellos que están en el círculo pero están en la periferia, es decir, que sí vienen a la iglesia porque tienen que venir, están mis planes y el tiempo extra. Pues a lo mejor si me queda algo de tiempo o algo de esfuerzo, hago algo. O sea, primero son mis planes, es mi reino, pero clamo, venga tu reino, Señor. Quiero que venga tu reino, pero no ahorita, déjame hacer esto y el otro y el otro y el otro, pero tiene que ver todo contigo. Hermano, ¿tu vida está caracterizada por el egoísmo o por el servicio? Por el amor a Cristo. Y permíteme dejar algo bien claro. Cuando hablo del servicio, no me refiero únicamente a que te pongas un traje y estés aquí en seguridad o en edecanes. No, porque de verdad, incluso podemos hacer eso buscando nuestro propio reino, para sentirme bien. No, me estoy refiriendo a toda tu vida. ¿Cómo está trazada tu vida? ¿Cómo estás viendo las necesidades de la iglesia del día de hoy? ¿Cómo ves la necesidad de tu hermano? ¿Como algo apremiante en tu corazón? ¿O ese es su problema? Cada quien tiene su problema, cada quien tiene sus situaciones. Yo me ocupo de lo mío, tú ocúpate de lo tuyo, pero Dios te bendiga. Si alguien ve a alguien teniendo necesidad y tiene con qué ayudarlo y no lo hace, estamos pecando. Dios te bendiga, Dios te dé, y tienes, pero no lo haces. O es que si le doy va a implicar un sacrificio. Sí, va a implicar un sacrificio. ¿Qué crees que hizo Nehemías? Nehemías se llevó su cuarto real a Jerusalén. Dijo, a ver, trasládenme esa torrecita para Jerusalén. No. Hermano, este pasaje, aunque no entramos todavía en la historia, nos deja ver profundamente el corazón de un siervo. Y el llamado no es a imitar a Nehemías. El llamado es a ser como Jesús. Pero sabes, Nehemías tenía un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tuvo David. No eran hombres que no pecaran, pero eran hombres que cuando eran confrontados con su pecado, cuando veían algo en el pueblo o en la situación de Israel, eran movidos por el deseo de Dios en bendecirlos, en cuidarlos. Te quiero hacer una última pregunta y con esto concluimos. No la contestes de forma audible, contéstala en lo personal. Y sea honesto, por favor, sea honesta. ¿Tú te consideras responsable del crecimiento en santidad, en salud espiritual de esta iglesia? ¿O no? Porque si dices que no y argumentas que no eres pastor, que no eres maestro, que no eres maestra, que no eres coordinador de un ministerio, estás haciendo lo mismo que dijimos que no hizo Nehemías. Pero si te consideras responsable de esta iglesia es porque tú has entendido que Cristo vino, vivió, murió y resucitó para darle vida eterna, reconciliar consigo a pecadores culpables, salvarlos de su egoísmo y unirlos a una iglesia local que muestra su multiforme gracia hasta que Cristo venga. Y que se dedican a cuidarse unos a otros, se dedican a animarse unos a otros para que Cristo sea exaltado y predican el evangelio. Pero tú no estás en ningún punto medio, hermano, no hay nadie en un punto medio. No hay nadie que medio esté justificado. O lo estás o no lo estás. Bueno, en ese mismo sentido, no puedes decir medio soy responsable. No, hermano. Nehemías responde. La pregunta es, ¿qué te vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a venir en obediencia al Señor?
en confianza al Señor, o esta va a ser una noticia más que digamos, sí, qué rudo estuvo. Sí, es que la iglesia tiene muchos problemas y vamos a ver el mismo ejemplo del Señor que habla de la esposa, pero que ve a su esposa como distante. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, al ver la realidad de nuestros corazones podemos ser movidos a culpa, podemos ser movidos a ansiedad, a carga, pero la realidad es que el Evangelio nos muestra que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que aquellos que están ensimismados, que lo único que piensan son sus propios planes, mi negocio, mis empresas, mi trabajo, mi familia, mi cristianismo, como yo lo quiera definir, hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Porque, Señor, en tu palabra nos muestras que ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Nos muestras en tu palabra que todo aquel que es hijo tuyo, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y tu Espíritu Santo nos mueve a aquello que es tu voluntad, nos guía, nos apremia, porque uno nos amó. Porque uno nos amó y se entregó por nosotros. Por consecuencia, todos morimos. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para ti. Este varón, este hombre, Nehemías, no tenía la obligación por el puesto, sino que estaba obligado en su conciencia, en su corazón, porque te amaba. Eso queremos el día de hoy, Señor. Que muevas nuestros corazones hacia ti. Tú moviste el corazón de Nehemías, tú moviste el corazón de Artajerjes, tú moviste el corazón de Jerjes y de todos los reyes, moviste el corazón del pueblo para obedecer tu voz. Clamamos por eso el día de hoy, Señor. Que si has de quebrantar a algunos de los que estamos aquí el día de hoy, en oración y ayuno, que ese quebrantamiento que produce tristeza después se vuelva gozo. Abundante gozo en saber que hay perdón en Cristo Jesús. Abundante gozo en saber en que Él está obrando en nosotros. En que somos llamados a obedecer debido a que hemos recibido gracia, que hemos sido justificados y que solamente por gracia podemos obedecer. Que no se trata solamente de cambiar el comportamiento, de hacer ciertas afirmaciones o promesas de dejar de hacer o hacer aquello. No, Señor, se trata de ser transformados en nuestro entendimiento. Ser transformados para que comprobemos cuán hermosa, cuán perfecta, cuán agradable es tu voluntad. Tu voluntad de mostrar en esta tierra tu reino. No un reino físico, no un reino con murallas físicas. Es este tu reino. He aquí tus siervos y tú nuestro rey. Este reino que has tú constituido al salvar a hombres y mujeres pecadores. Este reino que aún no es visible para todos, pero que lo será en tu venida. Porque tú reinarás entre nosotros, tú te pasearás entre nosotros. Tú vendrás a gobernar para siempre y seremos tuyos. Señor, eso queremos, buscar tu reino y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nehemías no pensó en aquello que podría faltarle, en aquello que podría complicar la misión. Pensó en el Dios del cielo, clamó al Dios del cielo, rogó al Dios del cielo, confió en el Dios del cielo. Y eso queremos nosotros, Señor. No tenemos trazado todo el plan que vas a llevar a cabo. No sabemos ni qué va a pasar el día de mañana, pero confiamos en que tú nos has de sostener. Confiamos en que tú has de sostener a tu iglesia. Confiamos en que seguirás extendiendo el mensaje del Evangelio a través de tu iglesia. Confiamos que será proclamado este mensaje y después vendrá el fin. Señor,
permítenos anhelar tus propósitos. Permítenos anhelar lo que tú anhelas. Basta ya de estar en este tiempo de egoísmo, de justificarnos. Porque la realidad es que esta acción de Nehemías mostró que era lo más importante en su corazón. Y tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Cuál es nuestro tesoro? Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestros deseos, ahí están todas nuestras acciones. Y tal vez muchos de los que estamos aquí tengamos puesto nuestro corazón en un tesoro inferior al que tú dices, inferior a ti. Clamamos, Señor, que nos sostengas, que nos guíes, que nos sigas bendiciendo con tu palabra y que por tu Espíritu, Señor, nos permitas entender y movernos, Señor, por amor a ti. Agradecemos todo lo que has hecho. Podemos con certeza ver todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo has cumplido tu palabra. Y tenemos la certeza de que lo harás el día de hoy. Confiamos en que tú te deleitas en que demos fruto, en que tú eres el que nos poda y que en esto se agrada el Padre, en que demos fruto y fruto en abundancia. Oh Señor, estamos en tus manos y no hay mejor lugar en el que podamos estar que estar en tus soberanas, sabias manos. En tu nombre oramos. Amén y amén.